Encontré su canal hace quizás un mes o mes y medio, pero mi prima y yo ya vimos todos sus videos. En verdad disfruto sus relatos. Nunca los escucho de noche ni sola porque, para serle sincera, soy algo miedosa. Pero disfruto como no tienen una idea al escucharlos. La tarde que vi ese video no pude evitar sentirme muy identificada. Cuando comencé a escucharlos estaba de vacaciones y mis hermanas, que trabajan en otra ciudad, dormían conmigo. Pero desde la semana pasada que entré a clases y he dormido sola, he estado viviendo en una pesadilla. Primero que nada les digo que no soy muy religiosa. Sí creo en Dios, pero de un tiempo para acá no soy mucho de ir a la iglesia. Todo comenzó la noche de un lunes. Como ese día había regresado a clases, al salir de la escuela llegué a mi casa y dormí toda la tarde. Por eso, no podía dormirme ya por la noche. Alrededor de la 1 de la mañana, comencé a ver sombras, luces, a escuchar ruidos y golpes fuera de mi habitación, en el patio que está totalmente cercado por muros. Al principio pensé que alguien había entrado y se encontraba moviendo las sillas del comedor de jardín que tenemos afuera. Son sillas grandes y de un material muy pesado, imposibles de mover por un gato o cualquier otro animal. Por eso me alarmé y tomé mi celular para llamarle a mi mamá. Justo antes de llamarle, vi varias luces moverse juntas por el patio, y entonces me di cuenta de que no era alguien quien estaba afuera haciendo todo ese escándalo. Esta noche dormí con mis padres. Al día siguiente, después de volver de la escuela, puse agua bendita en el patio y mi mamá me dio un rosario que yo usaba a diario hace ya varios años, además de poner estatuillas religiosas en mi cuarto. Con mis papás esa noche dormí bien, pero a las 2 noches siguientes todo se volvió a repetir, solo con una pequeña diferencia. Esta vez, las sombras estaban dentro de mi cuarto. Volví a dormir con mis padres. Tengo casi 17 años. No tengo motivos para querer dormir con mis papás teniendo un cuarto para mí sola con toda la privacidad que necesito. Pero aún así, siento como si esta presencia o lo que sea tratara de sacarme de mi habitación. El fin de semana todo transcurrió con normalidad. Mis hermanos estuvieron aquí, así que no estuve sola. También hace un par de noches, mi mejor amigo vino a mi casa. Pedimos algo de cenar y vimos una película aprovechando que el día siguiente no tendríamos clases. Nos dieron cerca de las 12 y cuando él se iba y yo entraba a la casa, traté de abrir la puerta y la llave se rompió. Quedó una parte dentro de la cerradura y la otra pegada al llavero con el resto de las llaves. Y fue algo sumamente extraño, ya que no apliqué nada de fuerza a la hora de tratar de abrir la puerta. Tuve que llamarle a mi mamá para que me abriera, y por suerte mi amigo aún no se había ido cuando todo esto sucedió. Pero de verdad siento que es como si hubieran tratado de jugarme una trampa para dejarme sola en el patio a esa hora. Cabe mencionar que cuando cumplí 15 años mis papás construyeron un cuarto en el segundo piso, en el que ni de chiste duermo sola, pero que es donde mis amigos y yo vamos cuando nos reunimos, como en esa ocasión. Cuando mi mamá me abrió y mi amigo se fue, entré a mi cuarto, me puse pijama y me recosté, pero sin apagar la luz mientras miraba cualquier cosa en el celular. Siempre he tenido la costumbre de dormir con la luz del baño y la televisión encendidas. Esa vez, la señal del teléfono se fue y el internet también dejó de funcionar de pronto, por lo que tuve que reiniciarlo. Mientras hacía esto, la televisión se apagó sola. En cuanto recuperé la señal del teléfono, llamé a mi mamá para que fuera al cuarto por mí, ya que para llegar a su habitación tengo que atravesar la cocina y el patio de atrás, cosa que no me siento muy cómoda haciendo, mucho menos en una situación así.
No es que pueda relacionar sus videos con lo que me está pasando, pero sí que mis experiencias coinciden mucho con lo que les contó la chica del video anterior. Desde que comencé a verlos, esto me ha sucedido. Pensé que la primera persona que les había escrito algo parecido fue mera coincidencia, pero ya que vi a una segunda decir casi lo mismo, me animé a escribirles esto. También he de contarles que a las pocas noches que encontré su canal, me tocó dormir sola, no recuerdo por qué, pero lo que sí recuerdo es que algo invisible, por decirlo de alguna manera, me jalaba de los brazos y me sentaba en la cama, como queriéndome llevar, pero yo solo me dejaba caer de nuevo con todas mis fuerzas. Claro, esto no puedo garantizarles que haya sucedido en verdad o haya sido solo un sueño, pero lo que sí les puedo asegurar es que tenía rasguños en el antebrazo al despertar. Rasguños que no tenía y que no pude haberme hecho yo sola porque mis uñas son cortas y redondas. Puede que no sea algo tan fuerte como lo que les ha pasado a las otras dos personas, pero creo que eso se debe en parte a que no me he expuesto a dormir sola cuando todo esto se manifiesta. No sé qué más decirles. La verdad es que me encuentro muy confundida y bastante asustada por esta situación, porque nunca había vivido algo tan constante de esta naturaleza. Esto es todo lo que tengo para contarles por el momento, porque ni siquiera yo sé por qué sucede todo esto. Muchas gracias por leerme. Cuando tenía aproximadamente 5 años, solía ir cada fin de semana a visitar la casa de una tía que en ese tiempo vivía en la comunidad de Ayotla, situada en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México. Todas las veces que fui iba en el coche de mis padres junto a mis 2 hermanas menores, y yo siempre prefería ir del lado de la ventana porque me mareaba. Por lo tanto, iba siempre mirando hacia afuera, todo el camino. Para poder llegar a la casa de mi tía, mi papá siempre tomaba la misma ruta. Pasábamos por las mismas calles, pero había una, que era la más transitada, que me causaba mucho miedo. Y es que conforme pasaban las visitas, que no eran a la misma hora, me percaté de que siempre veía a una persona en particular. Era una persona de una estatura no común, inclusive más pequeño que yo, siendo que nunca he sido una persona alta. Y cabe resaltar que a mi corta edad sabía que existían personas pequeñas, enanas, como se les dice vulgarmente, pero ahora que recuerdo, a mí me parecía de la estatura de un bebé, y eso era lo que más me llamaba la atención al principio. Llevaba un gorrito no puntiagudo y tenía una barba tan larga que me es imposible recordar cómo iba vestido exactamente, pero lo único que no se me puede olvidar es su mirada. Cada vez que pasábamos por esa calle, él estaba ahí, caminando entre todas las personas en dirección contraria a la que iba yo. Y al inicio me era extraño el hecho de que nadie parecía darse cuenta de que él estaba ahí, pues la gente pasaba como si nada, sin voltear a verlo, ni alarmarse por su peculiar aspecto. Por estas razones comencé a sentir curiosidad, y todas las veces que pasábamos por esa calle trataba de buscarlo con la mirada. Y siempre lo encontraba, caminando hacia la misma dirección, con el mismo aspecto. Empecé a tener dudas, y me preguntaba por qué siempre me lo encontraba en el mismo lugar sin importar la hora que fuera. Poco a poco estas dudas se convirtieron en inquietud, hasta el día en el que él se dio cuenta de que yo también estaba ahí. Y fue cuando, de verdad, comenzó el miedo. Ahora, él me miraba, cada vez que pasábamos. Su mirada me seguía mientras yo me alejaba en el coche. Una mirada fuerte, pero no de enojo ni de incomodidad, aunque sí muy fría y profunda. Y cada vez me daba más y más miedo, hasta llegar al punto de esconderme cuando pasábamos por ahí. Pero a pesar del miedo, mi curiosidad era más grande y siempre terminaba asomándome, y efectivamente, él siempre estaba ahí, como si me estuviera esperando también. Llegué al punto en donde ya no soportaba todas esas sensaciones,
Y cuando pasé por ahí le pregunté a mi hermana menor, que en ese entonces tenía 3 años, si ella también lo veía. Y me contestó que sí. En ese momento sentí un poco de tranquilidad al saber que no era la única que parecía verlo, aunque el miedo no se fue. Un par de veces después de preguntarle a mi hermana, me decidí a preguntarle a mis padres también. La razón de dejar pasar tanto tiempo fue porque ellos nos enseñaron que no debemos criticar ni juzgar a los demás por su apariencia, y temía que me regañaran, hasta que un día, al verlo de nuevo, por fin les pregunté si ellos podían verlo también. Pero me contestaron que no. Que no, aunque yo seguía insistiendo que ahí estaba, pues él me seguía mirando. Mi desesperación y mi miedo fueron mayores al escuchar una y otra vez decir a mis padres que no veían nada de lo que yo les estaba describiendo. Poco tiempo después dejamos de ir, pues la tía a quien visitábamos falleció. Esa razón y mis constantes cuestionamientos a mis padres acerca de aquel ser hicieron que ya no regresáramos a ese lugar a visitar a los familiares que aún vivían ahí. No sé qué fue realmente lo que hizo que yo olvidara esa experiencia, pero fue hasta los 12 años que, mirando videos de miedo con unas amigas, me mostraron uno, que ahora sé que es falso, en donde aparecía un supuesto duende. Y fue ahí cuando recordé esa historia por las similitudes del duende en el video y el ser que yo veía cuando era niña. Ahora que tengo 22 años y después de que volví a recordar esa historia, ocasionalmente vuelvo a pasar por ese lugar, pero nunca más lo he vuelto a ver. Desde hace algunos años vivimos en un edificio de departamentos en la colonia Doctores, cerca de la avenida Cuauhtémoc. Un lugar muy tranquilo, a pesar de que en otras zonas de la colonia suele haber mucha delincuencia. Nosotros vivimos en el último piso y en verano incluso dejamos la puerta del departamento abierta, solo con la reja exterior a la que ni siquiera le ponemos seguro. En fin, que es un lugar muy agradable para vivir. Sin embargo, todo cambió cuando empezamos a notar las actividades de unos vecinos en el piso de abajo. Como el edificio tiene forma de L, desde nuestra área de lavado podemos ver el área para lavar de los departamentos del otro sector del edificio. Y empezamos a notar cosas muy extrañas en el departamento de enfrente del piso de abajo. No sé si eran personas que se mudaron o simplemente nunca les habíamos puesto atención, pero en una ocasión en la madrugada, no recuerdo por qué estaba despierto, pero un olor a quemado llamó mi atención. Al salir al área de lavar, vi que los vecinos de este departamento al parecer estaban quemando algo. El olor era como a cabello quemado, pero pronto pude notar que en realidad eran plumas lo que estaban quemando. Plumas de un animal que parecía estar vivo. Me asusté mucho, la verdad, pero decidí mejor irme a dormir. Y al día siguiente hablar con mis papás para investigar dónde podíamos denunciar que esta gente hiciera eso con los animales. Y se lo comenté a mi mamá, y cuando ella lo platicó con otras vecinas, le dijeron que lo mejor sería estar en paz con estas personas en particular, y que no nos metiéramos en problemas. Por esa advertencia nunca volvimos a comentar algo al respecto. Y en ese departamento hay una señora en particular que realmente me da miedo, incluso cuando me la encuentro en las escaleras. No se viste raro, no tiene una apariencia horrenda, pero hay algo en sus ojos, en su sonrisa, que me provoca escalofríos. El fin de semana pasado estaba un amigo aquí en el departamento. Mis papás no estaban y como hacía calor, teníamos la puerta abierta mientras jugábamos videojuegos. Y de nuevo un sonido captó nuestra atención. Cuando nos asomamos, vimos hacia ese departamento. Y ahí estaba la mujer que parecía arrancar algo. Y estaba matando palomas blancas, muy pequeñas, arrancándoles la cabeza, pero lo hacía con tal normalidad
como quien tiene flores y les está cortando el tallo. Antes de que pudiera decir algo, mi amigo gritó un simple ¡Ey, maldita vieja! Yo sentí que me echaban un balde de agua fría. La mujer volteó y miró fijamente sin decir nada hacia donde estábamos. Jalé a mi amigo y le dije que no nos metíamos con esa gente, y mientras trataba de explicarle escuché pasos lentos por el pasillo dirigiéndose a mi puerta. Recordé que la teníamos abierta y corrí a cerrarla. Una vez cerrada, la señora tocó una sola vez, y luego permaneció ahí parada varios minutos, solo frente a la puerta. Lo sé porque podíamos ver sus pies por debajo de ella. Ya no dijo nada y tampoco se lo contó a mi mamá, pero desde que eso pasó, les juro que en mi casa se escuchan pasos y voces en la madrugada. Incluso a veces desde mi cuarto he escuchado que mueven platos en la cocina o arrastran cosas cuando no hay nadie despierto. Puede ser sugestión, claro, pero desde entonces siento que hay algo con nosotros en casa. Les contaré más en otra ocasión.